la clipá, cáscara que precede al fruto, la clipá, cáscara que precede al futuro. En la porción Balak, el Zohar escribe: si dices que así deseó el Creador dar el derecho de primogenitura a Israel, esto es incorrecto. Ven y ve. Iso era una clipá y Sitra. Se sabe que la clipá precede a la médula. Por lo tanto, él surgió primero. Una vez que surgió la clipá y fue eliminada, fue encontrada la médula. El primer prepucio, que es Iso, está afuera. Por lo tanto, él salió primero. El pacto, que es lo más preciado, es decir, Jacob, apareció a continuación. Por lo tanto, el surgimiento temprano de Iso no se considera su primogenitura, ya que es una clipá y prepucio, lo cual no tiene ningún valor en comparación con la médula y el pacto. Solo salió primero por la razón de que la clipá precede al futuro. Debemos entender por qué necesitamos. Él necesita responder. Después de todo, nuestros sabios que han respondido a esta pregunta mencionada por Rashi, Rabbi Itzhak dijo: la Torá debería haber comenzado desde este mes es para ustedes, que es la primera misbah, precepto que le fue ordenada a Israel. ¿Cuál es la razón por la que comienza con Bereshit? Es porque él ha dado a conocer a su pueblo el poder de sus obras, para darles el legado de las naciones, de modo que las naciones del mundo le dijeran a Israel: ustedes son ladrones, porque han conquistado las tierras de 7 naciones. Ellos le dirán, abre comillas, toda la tierra es del Creador. Él ha creado y la ha entregado a quien Él elige. Cuando Él quiso, se la dio a ellos, y cuando Él quiso, la tomó de ellos y nos las dio. Cierra comillas. Lo mismo es aplicable con el derecho de la primogenitura. Primero se la dio a Iso, después la tomó de Iso y se la dio a Jacob. No podemos decir que el derecho de primogenitura sea lo mismo que las tierras, porque una tierra se puede vender y dar. Pero el derecho de la primogenitura es un hecho. Es decir, el que nace primero es llamado primogénito, y eso no se puede cambiar. Y sin embargo, vemos que el derecho de primogenitura también puedes vender. Así que podemos decir que se puede tomar de uno y darse al otro. De lo contrario, ¿cómo pudo Jacob comprar la primogenitura de Iso? Como está escrito, y vendió su primogenitura a Jacob. A raíz de esto vemos que el derecho de primogenitura es similar a una tierra que puede darse. Entonces, ¿qué implica la respuesta que da aquí, que la clipá precede al fruto? ¿Acaso nacer primero no cuenta para tener el derecho a la primogenitura? Para entender el asunto, primero debemos saber qué es una clipá, qué es médula y qué es el prepucio. Pues llama a Iso con el nombre de prepucio. ¿Y qué es un pacto? Pues llama a Jacob con el nombre de pacto. Primero debemos exponer el propósito de la creación. Luego podremos explicar qué es primario y qué no es secundario para conocer el asunto de fruto y clipá, la cual debe preceder al fruto.
¿Cuál es esta necesidad que implica que no puede ser de otra manera? Sabemos que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Por esta razón, Él creó la existencia de la criatura a partir de la ausencia, para que esta criatura pudiera recibir el deleite y el placer que Él quería darles. Esta criatura es llamada deseo de recibir con el fin de recibir. Resulta que solo podemos hablar de algo que tenga un deseo de recibir. De otro modo, no se considera una criatura de la cual podamos hablar. La criatura es llamada Kli, vasija, y no hay luz si no hay un Kli. Eso significa que podemos hablar de luz solo cuando está revestida de un Kli. Sin embargo, no existe este Kli llamado deseo de recibir deleite y placer, recepción. Una vez que fue realizada la corrección llamada equivalencia de forma, para no tener el pan de la vergüenza, sabemos que hay vergüenza cuando uno tiene que recibir algo. Como dijeron nuestros sabios sobre el versículo, gargantas de cromo para los hijos de los hombres, cuando alguien se ve obligado a recibir de otros. Su cara cambia y se vuelve como el cromo. Esta es la razón por la cual hubo una corrección llamada Zinzum, restricción y ocultación, para recibir placer solamente con el fin de otorgar. Resulta que debemos discernir dos cosas. Primero, lo más importante es el Kli, llamado deseo de recibir deleite y placer. Si no existiera este deseo, no habría nada de qué hablar. Sin embargo, la Sitraja y las Klipot se extienden desde este discernimiento. El orden del deseo en cascada de los mundos nos llega como raíz, es decir, que a partir de este punto se extiende la expansión abierta con todo el mal. Es como dijo el Ari, que el Tzimtzum es la raíz del juicio. Es decir, que con esto hubo un Tzimtzum para no recibir con el fin de recibir, sino solo con el fin de otorgar. El orden fue, como se explica en el estudio de las 10 Sefirot, que inicialmente el Tzimtzum fue voluntario, es decir, que todavía no existía la prohibición de recibir. Luego hubo una prohibición de recibir, pero aún no había nadie que quisiera recibir con el fin de recibir. Es decir, todavía no había nadie que quisiera infringir la prohibición del Tzimtzum. Sin embargo, a través del Tzimtzum Bet, segunda restricción, nació una nueva entidad, alguien que quería recibir con el fin de recibir, aunque todavía no hubiera Klipot. Las Klipot nacieron después del rompimiento de las vasijas que ocurrió en el mundo de Nekudim. Pero todavía no había una estructura en ellas. Más bien, en este momento las Klipot eran llamadas Vav y un punto. Y aún no había una estructura de los mundos en ellas. Solo después del pecado de Adam Harishon, con el árbol del conocimiento, cuando los Levushim cayeron en las Klipot. Las Klipot recibieron la estructura de 4 mundos, tal como en la Kedushá, santidad, y son llamados los 4 mundos Abiyá de Tumá, impureza. Este es el asunto que se menciona en la introducción al libro del Zohar. Sepan que nuestro trabajo durante nuestros 70 años se divide en 4. La primera división es para obtener un excesivo deseo de recibir sin restricciones
en su medida completa y corrupta de manos de los 4 mundos impuros había. Si no tenemos ese deseo corrupto de recibir, no podremos corregirlo. Por lo tanto, el deseo de recibir que está incorporado en el cuerpo al nacer es insuficiente. Sin embargo, debe proporcionar un vehículo para las klipot impuras durante no menos de 13 años. Esto significa que las klipot deben dominarlo y darle de luz sus luces para que sus luces aumenten su deseo de recibir, pues los llenados con los que las klipot sustentan al deseo de recibir solo amplían y aumentan las demandas del deseo de recibir. Si uno no lo supera por medio de la Torah y las mitzvot y purifica el deseo de recibir para convertirlo en otorgamiento, el deseo de recibir se expande a lo largo de la vida. La segunda división es desde los 13 años en adelante. En este momento, el punto del corazón, que es la parte posterior de Nefesh de Kedusha, recibe fuerza. Aunque al nacer está revestido de su deseo de recibir, solo comienza a despertarse después de 13 años. Y luego uno comienza a entrar en el sistema de los mundos de Kedusha en la medida de su dedicación a la Torah y a las mitzvot. El objetivo principal de este periodo de tiempo es obtener e intensificar el deseo espiritual de recibir. Por lo tanto, este grado que llega pasado los 13 años se considera santidad. Esto se considera la sagrada criada que sirve a su señora, que es la sagrada Shejina, divinidad, ya que la criada lleva a la persona Lishma en nombre de la Torah y es recompensada con la inculcación de la Shejina. En el grado final de esta división es que se enamorará apasionadamente del Creador, como dice el poeta, cuando me acuerdo de él, no me deja dormir. Ahora podemos entender qué es Kedusha y qué es Klipá. Kedusha proviene de las palabras Kodesh le Hashem, consagrado al Señor. Significa que no nos pertenece, es decir, que no pertenece a nuestro dominio, sino que lo dedicamos al Creador. Es decir, lo saca del dominio de los comunes y lo admite en el dominio de la Kedusha. Sin embargo, no se puede decir que lo admite en el dominio de la Kedusha si no ha estado previamente en su dominio. Y luego se podrá decir que lo ha sacado de su propio dominio y lo ha puesto en el dominio de Kedusha. Por lo tanto, una persona debe estar primero en el dominio de la Klipá hasta la edad de 13 años, como está escrito en la introducción al libro del Zohar. Momento en el que siente que tiene su propia autoridad porque la Klipá, llamada deseo de recibir con el fin de recibir, es llamada disparidad de forma, que lo separa del Creador. Este asunto de las vasijas de recepción que uno adquiere estando bajo el dominio de la Klipá hasta la edad de 13 años, le permite sentir que él es el dueño, es decir, que puede hacer lo que quiera porque no siente otra autoridad más que la suya. Por esta razón, cuando después de 13 años se le dice que ahora es el momento en el que debe anular su propia autoridad y decir que solo existe la autoridad del Creador, comienza a pensar y reflexiona. ¿Por qué necesito anular mi propia autoridad? Y así debo decir que solo existe la autoridad del Creador. Que el Creador es el dueño y yo soy su siervo y no tengo ninguna posesión.
sino que, como dicen nuestros sabios, el que compra un siervo se compra un amo. Es decir, necesito servir al Creador para darle contento. En este momento, el cuerpo del hombre, llamado deseo de recibir, reivindica un potente argumento. Primero, tengo que creer que hay una conexión entre el Creador y los seres creados. Y luego tengo que ver que vale la pena creer que el Creador es el dueño. Pero para esto debo anular mi autoridad y ver que solo hay contento para el Creador. ¿Y cuál es mi ganancia en todo esto? Sin embargo, él entiende en cuanto cree que hay una conexión entre el Creador y los seres creados. Es decir, que lo único que él quiere es hacer el bien a sus creaciones. Y lo único que necesita ver en este estado es cómo el Creador lo sirve a uno. Es decir, el Creador es el sirviente y el hombre es el dueño. Es el dueño y el Creador debe servirle al hombre. Pues el hombre es el amo y el Creador es el esclavo. Sin embargo, cuando se le dice a la persona que debe saber que la verdad es que el Creador es el dueño y nosotros, los seres creados, las criaturas, no tenemos ninguna opinión en el mundo, y ya sea que aceptemos su reinado sobre nosotros o seamos seculares, laicos, que no queremos asumir su reinado, nada nos ayuda. Él hace lo que desea y las criaturas deben obedecer sus órdenes en contra de su propia voluntad. Como dijeron nuestros sabios, la deuda del hombre se recauda ya sea voluntaria o involuntariamente. Resulta que incluso si uno no está de acuerdo con esto que se le dice, el hecho de que no quiera creer no cambia la realidad, que el Creador es el Señor y hace lo que Él quiere. Sin embargo, la persona no puede ver la verdad y esta es la razón por la cual no queremos creer. Cuando la persona no cree, no puede tomar sobre él ser un siervo del Creador, lo que significa creer que el Creador es el amo y que nosotros somos sus siervos. Por el contrario, esto es aplicable específicamente a aquellos con fe. Sin embargo, esto no es fe real. Hay un tipo de personas que creen que el Señor es el Creador y que Él ha creado el mundo con un propósito llamado el bien a sus creaciones. También creen que el Creador nos ha ordenado a través de Moisés que observemos la Torá y Misvot que Él nos dio. Pero creen que todo esto es con ánimo de beneficiarse, es decir, que Él nos pagará por esforzarnos en el trabajo de observar la Torá y las Misvot. Ellos tienen en qué confiar. Como dijeron nuestros sabios, si aprendiste mucha Torá, se te da una gran recompensa. Puedes confiar en que tu dueño te pagará por tu trabajo y has de saber que la recompensa de los justos está en el futuro. Esto quiere decir al final de la corrección. Por lo tanto, vemos que está la cuestión de creer en el Creador y en su ley y guardar cada misvá, ya sea liviana o seria. Sin embargo, todo se mide por la rentabilidad, es decir, para recibir una recompensa llamada lo lishma. Sin embargo, debemos recordar lo que dijeron nuestros sabios. Desde lo lishma llegamos al lishma. Por lo tanto, esto ya se considera como un grado de Kedushá. Pero cuando después de 13 años a uno le dicen que ahora es el momento en el que debes anular a tu autoridad y decir que no hay otra autoridad en el mundo
y que no eres más que un esclavo que sirve al amo para no recibir recompensa. Entonces el cuerpo se resiste. En este momento comienza el principal trabajo, porque va en contra de la naturaleza. Por lo tanto, una persona debe creer por encima de la razón y decirle a su cuerpo, comillas, debe saber que no puedes trabajar para otorgar contento al Creador sin recompensa, ya que naciste con la naturaleza de querer recibir y esa naturaleza es necesaria, porque eso es lo único que fue creado, ya que se sabe que solo el deseo de recibir, denominado afán, y deseo de recibir placer es llamado existencia a partir de la ausencia. Cierra comillas. Por consiguiente, somos llamados seres creados porque son precisamente deseo de recibir, al cual podemos llamar creación. Este deseo se encuentra en todos los grados y mundos de Kedushá. Sin embargo, en la Kedushá, este deseo de recibir se corrige con una corrección con el fin de otorgar. Resulta que la base es el deseo de recibir y la diferencia entre Kedushá y Tumá y entre vida y muerte está solamente en la intención. Esto significa que si la recepción es con el fin de otorgar, se llama Kedushá, ya que la equivalencia de forma. La equivalencia de forma es llamada Debekut, como dijeron nuestros sabios sobre el versículo y adherirse a él. Lo interpretaron adherirse a sus cualidades, así como Él es misericordioso, tú también eres misericordioso. Y por esta razón uno se adhiere a la vida de las vidas, resulta que la vida se extiende hacia Él desde arriba. Pero si no puede ponerle a la acción la intención con el fin de otorgar, entonces estará en disparidad de forma con respecto al Creador, ya que Él es el dador y los seres creados quieren recibir. Por esta razón, están separados de la vida de las vidas y, naturalmente, solo tienen muerte. Esto se llama klipa, aunque viene en la base de la creación. De lo contrario, si ahí no hubiera deseo de recibir, no habría nada de lo que hablar. Y sin embargo, si no hay una corrección de otorgamiento sobre esto, se llama klipa, sitraha, ángel de la muerte, etc. De acuerdo con el orden de la corrección, vemos que primero debe haber un deseo y anhelo de recibir los placeres. Y luego decimos que es preciso saber que no debemos recibir con la intención del amor propio. Y aunque haya un gran deseo de recibir el placer, aún así debo sobreponerme a ese deseo y trabajar conmigo mismo de tal forma que desee recibir el placer siempre y cuando pueda aspirar a lo que recibiré ahora, tan solo porque el Creador quiere que reciba el placer y por eso lo recibo, porque quiero complacer al Creador. Uno ya ha cancelado su propia autoridad, es decir, que no quiere recibir nada dentro del cli llamado amor propio. Pero dado que el Creador quiere que reciba, la persona dice, comillas, ahora quiero recibir deleite y placer porque el Creador lo desea y quiero satisfacer el deseo del Creador, cierra comillas. Y por lo tanto, ahora él recibe deleite y placer. Pero para que el hombre alcance este grado considerado como su único deseo es dar satisfacción al Creador, aquí comienza el verdadero trabajo, ya que hay dos discernimientos que hacer en cuestiones de trabajo. Primero, el acto. Es difícil para nosotros renunciar a los placeres, independientemente del tipo de placer. Tomemos, por ejemplo, el placer del descanso. Cuando una persona tiene que trabajar para ganar un salario,
va a trabajar en la construcción o en una fábrica. Así que sin duda le es difícil renunciar al placer del descanso. Pero dado que la persona sufrirá todavía más si no tiene nada para comer, renuncia al descanso y asume el trabajo, ya que con esto logrará un placer mayor. ¿Qué es lo grande aquí? La persona gana dos cosas aquí: no sufrir por no tener nada para comer, ni sufrir la vergüenza de no tener para vestirse. Además, tendrá el placer de comer y la alegría de tener buena ropa. Esto no es así cuando la persona renuncia al placer del descanso, pero no sufre por no descansar. Aunque podemos decir que cuando renuncia al descanso siente un profundo sueño, además de perderse el placer del sueño. Asimismo, cuando trabaja, podemos decir que además de renunciar al placer del descanso, también tiene el sufrimiento del movimiento. Especialmente cuando uno hace un trabajo físico, también sufre durante el trabajo. Este sufrimiento no es como el sufrimiento que uno siente cuando tiene hambre o cuando tiene que estar con personas en una celebración, como en un brit, ceremonia de circuncisión, o en una boda, y no quiere nada, no tiene nada que colocarse. Esto hace que sea más difícil para él renunciar al descanso y asumir la molestia del trabajo, ya que vemos que lo que todos hacen, dejan el descanso y van a trabajar. Por lo tanto, el sufrimiento de no tener resulta más difícil. Lo mismo aplica cuando a una persona se le dice, renuncia al resto y empieza a trabajar en la Torah y la Mitzvot. Inmediatamente, como en la corporalidad, pregunta, ¿cuál será mi recompensa por abandonar el descanso? Quiero ver el beneficio. Maimónides dice acerca de esto, tu recompensa será en este mundo y en el mundo venidero, y estarás a salvo de la aflicción y de la desgracia total. En este momento, la persona puede creer lo que se le dice y debe permanecer la Torah y la Mitzvot en la práctica para el Creador. Es decir, observando la Torah y la Mitzvot, está aspirando a lo que el Creador nos ordenó a través de Moshe. Y a cambio recibiremos recompensa por nuestro trabajo y esfuerzo al renunciar a muchos placeres que la Torah nos ha prohibido. A cambio recibimos recompensa, al igual que aquellos que trabajan en una fábrica o en la construcción, porque nos pagan. Lo mismo aplica en la espiritualidad. Es decir, trabajamos para el dueño. No es que el creador sea el propietario de una fábrica, sino que creemos que él es el dueño del mundo entero y trabajamos para él. Se nos dice, renuncia al trabajo que tienes por una pequeña empresa que te paga muy poco y trabaja para el gran jefe, el dueño del mundo. Sin embargo, esto conlleva una pregunta. ¿Por qué no están todos trabajando para el dueño del mundo? La pregunta es simple. No ven una recompensa instantánea. Por el contrario, deben creer en la recompensa que recibiremos cuando el trabajo esté terminado. Por esta razón, no todos pueden creer en la recompensa. Por lo tanto, dado que la recompensa es dudosa y que debemos creer que al final recibiremos un pago, no hay mucha gente que lo quiera. Dado que normalmente las personas trabajan por una recompensa garantizada, pero no por una dudosa. Hay una gran diferencia entre la corporalidad y la espiritualidad. Sin embargo, debemos saber que la única diferencia es que aquí, en la espiritualidad, la recompensa no es instantánea, sino que debemos crecer. Esta es la única diferencia. Sin embargo, vemos que las personas vienen y quieren mantener la Torah y las Mitzvot, aunque todo el tiempo
Hasta que llegaron, se encontraban entre personas seculares y vienen y dicen que quieren arrepentirse. Cuando se les pregunta sobre la razón por la que quieren cambiar la forma a la que estaban acostumbrados, dicen que ya no encuentran sentido a la vida, es decir, al amor propio, porque una persona, no tiene nada que recibir y poner en ellos, en sus deseos de amor propio, ya que no tiene nada que darles a los deseos del amor propio y por lo tanto desea observar la Torá y las mitzvot. Él ha escuchado que uno puede recibir placer de la Torá y las mitzvot y así tendrá algo con lo que deleitar a su deseo de recibir. Es decir, mientras que puede alimentar el deseo de recibir con placeres corporales, no tiene necesidad de cambiar su camino. Pero si la persona escucha que existe una cuestión de fe y que hay un dueño que dirige el mundo, que no creó el mundo sin ninguna razón, sino con un propósito, y la meta es llamada hacer el bien a sus creaciones, cuando escuchamos esto, si no está satisfecho con los placeres corporales, pues no puede encontrar el deseo de la vida en ellos, algo por lo que valga la pena vivir y sufrir en este mundo, ya que cada uno está sufriendo según su grado. Así que cuando la persona escucha que hay un lugar donde hay algo que ilumina en la vida, puede salir de los placeres corporales, aunque dijimos anteriormente que en los placeres corporales no necesita creer. Pero en la espiritualidad, la persona está en duda y debe creer que al final la gloria llegará, es decir, que al final recibirá una recompensa. Pero como no está satisfecho con los placeres corporales, puede pasarse al lado de la Kedushá y observar la Torá y las mitzvot. Sin embargo, cuando uno está inmerso en las pasiones corporales y encuentra satisfacción en ellas, aunque sea temporalmente, y luego ve que no tiene satisfacción, ya es como un niño capturado por idólatras y es incapaz de escapar a su control. Sin embargo, incluso después de que tales personas asumen el yugo de la Torá y las mitzvot, a veces las pasiones corporales se despiertan en ellas y entonces el trabajo les resulta difícil. Sin embargo, debemos saber que el hecho de que las pasiones corporales se hayan despertado en ellos, es decir, que están empezando a sentir en ellas sabores que antes no percibían, y también todas aquellas personas que crecieron con educación religiosa, que han estado observando la Torá y la mitzvot desde la infancia, cuando comienzan a hacer el trabajo del otorgamiento, se despierta en ellos un mayor gusto por la corporalidad que cuando comenzaron a dedicarse por primera vez al trabajo del otorgamiento. Es como dijeron nuestros sabios. Rabbi Yitzhak dijo: desde el día en el que el templo fue destruido, el gusto por el coito fue eliminado y dado a los transgresores. Debemos interpretar que desde el día en que el templo fue destruido significa que la Kedushá en el corazón del hombre fue destruida. El gusto por el coito es el término coito incorpora todos los placeres y le fue dado a los transgresores. Esto es desconcertante. ¿Por qué los transgresores merecen sentir placer en las cosas corpóreas más que aquellos que no son transgresores? Es como si no merecieran la recompensa de sentir más placer que otros por cometer transgresiones. Para entender esto, es preciso ver lo que es habitual en el mundo.
Si una persona puede contratar a otra por un salario bajo, no le pagará más. De hecho, todo el mundo procura tener trabajadores que trabajen para ellos y que hagan todo lo que se les pide, pagándoles el menor salario posible. No tiene cabida decir que se les pagará más de lo que quiere y pide el trabajador. Resulta que cuando hablamos del trabajo del Creador, cuando la inclinación al mal le llega a la persona y le dice, infringe las misbot de la Torah, la persona dice, ¿qué me darás? Luego la inclinación al mal le dice, a cambio de obedecerme te daré, por ejemplo, 200 gramos de placer. Entonces la persona dice, por 200 gramos de placer no quiero transgredir los preceptos del Creador. Entonces la inclinación al mal tiene que añadir otros 100 gramos hasta que la persona ya no pueda renunciar a este placer y tenga que obedecer a la inclinación del mal. Resulta que en la medida en que la persona estime el tamaño del pecado, en esta misma medida le será difícil transgredir la misbah. Y dado que es difícil infringir los preceptos del Creador, y hay una regla que dice que el trabajo arduo debe estar también pago. Entonces, en la medida que sea difícil para él cometer la transgresión, en esa misma medida la inclinación al mal debe ofrecer una gran recompensa, es decir, un gran placer a cambio de la transgresión. Pero cuando no es tan difícil transgredir los preceptos del Creador, la inclinación al mal no se ve obligada a dar una recompensa tan grande. Por lo tanto, resulta que las personas laicas seculares que no observan la Torah en lo absoluto, ni las misbot, no sienten que están cometiendo transgresión alguna. Como dijeron nuestros sabios, si una persona comete una transgresión y la repite, se convierte para ella en algo permitido. Por lo tanto, la inclinación al mal no necesita darles un gusto por la transgresión, ya que para ellos transgredir no es tan difícil como para necesitar un pago a cambio de infringir las misbot. Por eso no sienten un gran sabor en la transgresión, ya que siempre encuentra trabajadores que quieren trabajar para ella, por lo que no tiene que pagarles con grandes placeres. Esto no es así con las personas que no desean cometer transgresiones, que sienten durante el acto que van a cometer una transgresión y les resulta difícil hacerlo. Por eso, la inclinación al mal tiene que permitirles sentir un gran sabor en la transgresión. De otro modo, no la escucharán ni cumplirán sus órdenes. Por lo tanto, debe pagarles con grandes placeres. Con esto, podemos interpretar las palabras desde la destrucción del templo. Es decir, cuando no hay trabajo de Kedushá en el corazón del hombre, el sabor fue eliminado. Es decir, el sabor en general de los placeres llamado coito, y le fue dado a los transgresores. Es decir, que mientras uno sienta que está cometiendo una transgresión, siente el sabor. Pero si una persona comete una transgresión y la repite y se convierte para ella en algo permitido, entonces la inclinación al mal ya no le da placer, pues está trabajando sin ninguna recompensa, ya que no siente pesadez al cometer transgresiones. Por lo tanto, están muy equivocados los religiosos al pensar que los laicos seculares disfrutan de los placeres corporales, porque están sirviendo a la inclinación al mal sin ninguna recompensa, ya que toda su vitalidad es sujeción a la religión y no tienen los placeres que los religiosos piensan, porque la inclinación al mal no les recompensa por nada. Por lo tanto, no debemos sorprendernos si una persona ve
que una vez que ha comenzado el trabajo de otorgamiento, recibe más placer por las pasiones corporales. No es porque haya sufrido un descenso, es más bien al contrario, porque ahora no quiere recibir con el fin de recibir, sino que solo quiere otorgar. Y cuando la inclinación al man viene para distraerlo del trabajo del otorgamiento, le da un gusto mayor por los placeres corporales para que la escuche y no pueda sobreponerse a su deseo de recibir. Pero antes de que la persona comenzara el trabajo del otorgamiento, cuando se dedicaba a las pasiones corporales, no tenía un deseo tan grande por las pasiones corporales, porque se dedicaba a los deseos corporales sin gran placer. Pero ahora que ha comenzado el trabajo de otorgamiento, si no tiene un gran sabor, la inclinación al mal no será capaz de hacer nada, ya que no la escuchará. Resulta que en la medida en que uno se aleja del amor propio, comienza a sentir un gusto mayor en los deseos corporales, ya que de lo contrario no obedecería a la inclinación del mal en lo absoluto. Por lo tanto, no es necesario alarmarse si en medio del trabajo uno recibe un gusto por las pasiones corporales, incluso cuando en el pasado nunca tuvo tales deseos. Pero ahora, debido a que necesita corregir constantemente las vasijas de recepción, esto implica que cuando mayor es el placer, mayor es su deseo. Cuando él corrige el deseo, es decir, cuando lo supera, cada vez pone en orden un deseo llamado Kli, sacándolo de las Klipot y poniéndolo en Kedushá. Por esa razón, cada vez se le dan mayores pasiones. Sin embargo, cada vez que tiene que orar para recibir fuerzas desde arriba, a fin de sobreponerse a este Kli llamado deseo, esto se llama corrección de los Kelim en la raíz de su alma. Estos Kelim que debe corregir comienza desde los Kelim, es decir, desde el deseo de recibir corporalidad y finalmente llega a corregir los Kelim, es decir, los deseos para la recepción de aspectos espirituales. Y la persona debe pedir al Creador que le dé las fuerzas del masaj, pantalla, sobre todos ellos, es decir, una ayuda desde lo alto, como dijeron nuestros sabios, aquel que viene a purificarse es ayudado. Ahora llegamos a la aclaración de lo que hemos preguntado. Primero, sobre lo que explica el Zohar, que se le dio a Jacob el deseo, el derecho a la primogenitura, aunque Isov nació primero. Explica que Isov es una clipá, y esta es la razón por la cual salió primero y Jacob surgió después. Es así porque el orden es que la clipá precede al fruto. Hemos preguntado, pero hay una respuesta simple, como Rashi presenta al comienzo de la porción Bereshit, como está escrito: ha dado a conocer a su pueblo el poder de sus obras, para que en caso de que las naciones dijeran ustedes son ladrones, les diga, toda la tierra es del Creador, Él la ha creado y la ha entregado a quien Él elige. Cuando Él quiso, se la dio a ellos, y cuando Él quiso, la tomó de ellos y nos la dio. Por lo tanto, agrega otra razón aquí. Número 2. ¿Por qué la clipa precede al fruto? Con lo dicho anteriormente, es sencillo, ya que el Creador creó al mundo y la creación es solo un cli. Se sabe que la luz no se considera creación, sino más bien existencia a partir de existencia.
Por lo tanto, no se puede decir que él tuviera que crear primero una corrección para la creación antes de tener algo que corregir. Es decir, primero él creó el Kli llamado deseo recibir y luego una corrección llamada Simsum y ocultamiento. Apareció este Kli. Después se extendió a los inferiores el discernimiento de las naciones del mundo, que es el deseo de recibir con el fin de recibir, es decir, un Kli sin corrección, y un Kli sin corrección se llama Klipa. Por lo tanto, no puede ser de otra manera, porque es imposible corregir lo que aún no ha nacido en el mundo. Resulta que al decir Él lo creó, significa que ha creado el mundo de acuerdo con el orden aplicado, es decir, que primero surge una carencia y luego es posible corregir esta carencia. Por lo tanto, según la ley de la raíz y rama, el receptor con el fin de recibir debe surgir primero, que es lo opuesto al creador, es decir, disparidad de forma, llamado naciones del mundo. Como está escrito en el Sagrado Zohar, entre las naciones del mundo, todo lo bueno que hacen, lo hacen para sí mismas. Esto se llama una klipa que precede al fruto. Es decir, que la klipa se considera aquello que no es apto para comer, porque la abundancia entra en las vasijas de recepción después de la corrección del Tzimtzum. Pero luego viene una corrección llamada con el fin de otorgar, la cual es considerada Jacob. A esto se llama fruto, que ahora hay una corrección en el deseo de recibir, dar contento al Creador. Ahora es posible comer los frutos, ya que hay una equivalencia de forma entre la luz y el Kli. Y luego el Kli es recompensado con los frutos. Pero con respecto a la Sitra Ahra, el Sagrado Zohar dice, otro Dios es estéril y no produce fruto. Por eso dice que a Jacob se le llama pacto. Cuando hacer un pacto significa que hay una equivalencia entre ellos. Es como está escrito, porque es la señal de un pacto perpetuo entre mí y los hijos de Israel, es una señal eterna. Resulta que la respuesta que dio Rabbi Isaac, porque es el poder de sus obras, es la misma respuesta que él, el Creador, la ha creado siguiendo el orden de la klipa, precede al fruto. La rama y la raíz brotan, saliendo la klipa primero, y lo cual es recibir con el fin de recibir, y luego surge la corrección, que es Israel o Jacob. Resulta que cuando dice, Él la tomó de ellos y no la dio, es para corregir, porque ese es el orden.